Bien, hemos estado contándoles cómo se han ido produciendo cambios en el plan paso a paso. Ya lo decíamos, 1 de cada 5 chilenos estará en cuarentena a partir de este jueves y las comunas en fase 1 subirán de 18 a 42. El ministro de Salud, Enrique París, pidió un esfuerzo más para frenar el alza de contagios y entender el sacrificio del personal de salud. Queremos justamente conversar con una representante del personal de salud que ha tenido también un rol bastante activo, la doctora Carolina Herrera. Ella es broncopulmonar e intensivista del Hospital de la FACH. Ahí ha estado en la primera línea. Doctora Herrera, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mirna. Muy agradecida de tu invitación. Buen día, doctora Herrera. ¿Cómo estás? Buenos días, Andrés. Buen día. Bueno, doctora Herrera, lo primero que quiero preguntarle es lo siguiente. Mucha gente está en pleno proceso, ¿no es cierto?, de vacaciones, y acá se entronca, digamos, un asunto con otro, porque evidentemente estamos en un súper mal momento. Yo quiero preguntarle, primero que nada, ¿usted cree que acá no queda otra que esta cuarentena así restrictiva, como se ha planteado, de 3-4 semanas, lo que podría significar, insisto, ahí lo voy a poner no como un tema frívolo, sino como un tema que también afecta la salud mental y emocional de las personas que efectivamente no van a poder tomarse sus vacaciones si sus comunas están en fase 1? Evidentemente. Aquí, Mirna, ha habido un aumento exponencial de los casos en las últimas 2 semanas que corresponden evidentemente y como se esperaba a los contagios hechos entre el vitrineo de la Pascua y el Año Nuevo. Esto estaba ya descrito y lo que preocupa es que se está cumpliendo de alguna manera las predicciones de los científicos en que por estadística nos habían situado en un escenario en que el mejor de los mundos era 3.000 casos, ya pasamos esa etapa, y el peor de los mundos son 9.000 casos. Entonces tenemos que entender que si este fuera un virus en el que nosotros todos pasáramos piola por la enfermedad, no habría ningún inconveniente que hubiera un aumento de casos, pero el problema es que el 5% de todos esos pacientes que van aumentando van a requerir UCI o van a requerir una prestación de hospitalización o de atención de la salud primaria, y no tenemos esa capacidad. Imagínense, si solo hoy hubiese 4.000 casos, vamos a tener cerca de 200 pacientes que se tendrían que hospitalizar. Ayer ya dijeron que había 180 ventiladores y por lo tanto ya estaríamos cortos. Evidentemente no colapsa el sistema porque abrimos más camas, más cupos, pero si esto se sostiene en el tiempo, la gente tiene que entender que esos 200 pacientes que hoy se tienen que hospitalizar siguen estando mañana, pasado y repasado. Entonces no hay capacidad que aguante. Entonces, necesariamente hay que hacer un cambio de estrategia poblacional para disminuir el número de contactos entre las personas. Sí, es que doctora Herrera, justamente ahí quiero puntualizar en ese aspecto porque usted, que ha estado en la primera línea junto a todo el personal de salud, les ha tocado, por lo menos en la primera etapa, en la etapa más dura, que fue junio, no tuvieron finalmente que llegar a esta terrible disyuntiva de la última cama, ¿no? En eso, efectivamente, el trabajo que se hizo estuvo, uno diría, bastante a la altura, donde sigue habiendo efectivamente un pendiente importante en términos de mejorar, es la trazabilidad. Pero quiero entrar al hospital puertas adentro. Eso pasó en junio. Podría, como usted señala, dado que esta es una variante mucho más contagiosa, ¿podría efectivamente producirse una situación distinta en la que tengan que llegar a esa disyuntiva de la última cama? Es que, querida Mirna, yo creo que en ningún caso llegamos a la última cama en que hubiese físicamente una sola cama para un último paciente, porque se estuvieron generando permanentemente adecuaciones de servicio. Pero yo esto lo he dicho y con toda responsabilidad lo vuelvo a decir, nosotros los intensivistas somos súper pocos en este país, acreditados. Entonces, la última cama de intensivo fue sobrepasada en algún minuto. Lo que empezó a haber fue la posibilidad de tener una cama con un ventilador, con un doctor que puede haber sido súper calificado como especialista de cualquier otra cosa, no sé, un reumatólogo, un cardiólogo, pero que no es su ámbito hacer ventilación mecánica. Quiero dejar súper claro esto, porque nosotros igual estamos muy sobrepasados, la gente que trabaja en las UCI, porque tiene que hacerse cargo moral de los
los pacientes que están ventilados en otros servicios también, y tiene que tener esa solidaridad y esa empatía con el resto de los colegas, pero nos ha significado una carga tremenda de desgaste. Así es que yo diría que teniendo claro de que tenemos variantes más que contagiosas, sabiendo que los virus mutan, sabiendo que esta no es la última mutación, van a llegar variantes con otras características probablemente a futuro. Ese no es el problema. El problema es que yo siento que hay áreas de la economía, por ejemplo, esto de la playa, que no se haya aumentado en los balnearios en donde se veía venir que iban a estar más personas, fuerzas de tarea de hacer muchísimas más PCR gratuitas para las personas, para ir detectando bolsones, ¿cierto?, de brote. Eso como que no se condice con la gravedad de la situación actual. Nosotros hemos hecho esfuerzos de educación, pero aquí ha faltado una estrategia comunicacional, de comunicación de riesgo, para que cada persona tome sus decisiones. Si no, nos estaríamos enfrentados a chilenos que quieren hacer como la pasada de aquí a Puerto Montt, parando en cada ciudad. Eso a mí me lo han preguntado 100 veces. Doctora Carolina Herrera, escuchando sus palabras, hay mucha coincidencia entre varios de los entrevistados que hemos tenido estos días, estas semanas en ADN Hoy, en el sentido de la importancia de una campaña de información que sea efectiva, que sea potente. En muchos casos, en otros países del mundo ha resultado a todas luces chocante, pero es lo que se tiene que entregar. En ese punto de vista, doctora, ¿qué es lo que ha faltado para que las personas, para que todos terminemos tomando conciencia de los riesgos que implica todavía ahora, tanto como en junio, tanto como en abril pasado, exponerse a este virus? Yo diría que lo que ha faltado es una campaña de educación proactiva respecto a a qué es lo que se espera de cada uno y el comportamiento. A mí todavía hay gente que se sorprende cuando yo me resto y no les doy el codo, por ejemplo, o no los abrazo. Es como sorprendente, a un año de que ya hemos dicho incansablemente que no hay que tocarse, por ejemplo. Entonces hay solo campañas reactivas como quédate en tu casa, y eso que yo participé en esa campaña. Me sigue, no basta como el mensaje corto de una situación contingente puntual. Es el aprendizaje humano, pasa por la repetición hasta el hastío de distintas cosas, como por ejemplo cómo se usa la mascarilla, por qué no tenemos que juntarnos, qué es lo que tenemos que hacer cuando cuando lleguemos a comer a alguna parte. Yo sigo viendo mascarillas encima de las mesas en los restaurantes, incluso en las zonas de trabajo. Entonces, nadie tiene esa conciencia de que el lugar más contaminado es el teclado del notebook o el microondas en una empresa. Por eso hay que andar con el alcohol gel para todos lados y spray y ojalá elemento desinfectante. Entender que las manos son el agente portador y lo que más nos complica. Entonces siento que lo que falta aquí es una campaña de comunicación del riesgo para que cada persona sepa lo que se pone. Yo no me refería puntualmente a mostrarle a los pacientes, porque ahí sí que sería una cosa que... Ahí sí que aprendería la gente cuando ve cómo nosotros recibimos a los pacientes en insuficiencia respiratoria. Y yo siento que la gente no... Es como que le hemos endulzado y le hemos minimizado la enfermedad para no asustarlos, y le hemos hablado solo de números que para ellos no significan nada. Entonces, ¿qué es esto de, no sé, del número de camas o de la positividad de la PCR? Es un número, es una estadística. La gente no lo siente como algo que le puede pasar a él. Doctora, pero si tú vieras a las personas como nosotros las ven, sería bien distinto. Y ya se nos ha preguntado mediante redes sociales esta mañana en qué va el proceso de vacunación. Ha habido una pausa, entre comillas, ¿no?, de la información referida a la llegada de nuevas vacunas. Lógicamente esto deriva que ya se están aplicando las que llegaron hace algunas semanas y que próximamente, por cierto, con la actividad comunicacional mediante, se va a dar a conocer la llegada de nuevas. ¿En qué medida esta aplicación se está llevando a cabo, según usted, doctora? ¿Y cómo sería igual riesgoso que alguien diga, bueno, si se está vacunando hay menos riesgo? ¿Cómo reforzar que las medidas hay que mantenerlas igual mientras sigue el proceso de inoculación? Por supuesto, aquí hay muchos temas importantes e interesantes de señalar. El proceso de vacunación y de adquisición y traslado de vacuna es parcelado,
pero ahí también tenemos que hacer un cálculo bien básico, en el sentido de que si hay que vacunar a 15 millones de personas de aquí a junio, tendríamos que estar vacunando sobre 80.000 personas al día, o no sé si estoy sacando mal los cálculos, y eso no estoy segura que esté realmente ocurriendo en este momento. Yo entendería que hay una primera fase que es la que estamos pasando. Yo ya me vacuné, afortunadamente tengo la citación para la segunda dosis. Se están cautelando esas primeras cohortes de vacunación, pero nuevamente, si la autoridad sanitaria ha puesto el énfasis en que esto sea algo público, también me parece que se merece el público ir sabiendo, como pequeñas puestas al día, en qué va el proceso en general. Ahora, la vacuna, Andrés, querido, no es que yo me pongo la vacuna y no me vaya a enfermar nunca más. Las vacunas no evitan las enfermedades, lo que evitan es la forma grave, prolongada y mortal de las enfermedades, porque cuando yo recibo el inóculo del virus, yo estando vacunada, también podría ser capaz de transmitirlo, pero la gracia de la vacunación es que se evoca inmediatamente una respuesta inmune mejorada, de tal manera que se barre mucho más rápido. Es como si llueve, ¿cierto? Y yo pongo el limpiaparabrisas, lo barro de inmediato. Mientras que si no estoy vacunada, cae el agua y no puedo ver. Entonces, es muy importante que la gente, primero que nada, tenga confianza en la vacuna como un método para su protección personal, pero también disminuye la circulación viral en general. Por eso es que tenemos que llegar a esos 15 millones de chilenos vacunados. Doctora y luchar contra los antivacunas con sus mismas armas. Quiero hablar un poquito de eso también. Estamos conversando con la doctora Carolina Herrera, broncopulmonar e intensivista del Hospital Fach. No, solamente quería precisar una información que tengo, y es que el 2 de junio pasado hubo 59 muertes en servicio de urgencia por COVID. Y según la información que manejo, que tengo en este minuto, esos son pacientes que no tuvieron acceso a otro servicio donde hospitalizarse. Entonces quiero hacer esa precisión, doctora Herrera. Entonces, claro que hubo casos de última cama. Exacto. Eso es lo que yo te decía. Sí. No es que no haya habido una última cama física en alguna parte, pero estar peleando, contra el COVID en un servicio de urgencia o en un pabellón, por personas que no tienen una formación adecuada para tratar pacientes ventilados, es como estar haciéndolo en el estacionamiento. Es que no solo eso, doctora Herrera, para pasar al otro punto, sino que si el ventilador se necesita en Arica, pero está en Magallanes, está difícil, ¿no? No alcanza a llegar, porque no es un tema simplemente de que existan en el país los ventiladores, que estén a la mano. Doctora Herrera, pero algo súper importante respecto de las vacunas. Lo sepa hacer funcionar. Y que lo sepan hacer funcionar. Tú no puedes recibir 5 tipos de ventiladores distintos y aprender y tener destreza en hacerlo funcionar si te están llegando y tú no sabes qué son. Totalmente. Uno tiene que aprender a manejar un ventilador. Sí, doctora Herrera, es que hay un punto acá súper clave, porque el gobierno nosotros entrevistamos la semana pasada a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, que nos aseguró que al 31 de marzo se van a inocular a 5 millones de personas. Para que eso ocurra, tiene que haber un proceso de vacunación que ya tiene que haber ocurrido, es decir, ya tendrían que estar vacunadas por lo menos 80.000 personas durante, a la semana, digamos, durante enero. Por cada semana que va quedando, 80.000. Y eso hasta ahora no ha pasado. Entonces yo pregunto, ¿usted cree que vamos a llegar a esa cifra, a esa meta de los 5 millones? Mira, yo soy la persona más optimista de este país. Yo tendría que decir que sí que creo, porque cuando se ha hecho la vacunación de influenza, se ha programado tan bien que finalmente se logra llegar a esas metas. Pero yo, como te digo, aquí hay más cosas que poner en la ecuación. Primero está la condición del sistema de salud para dedicarse a eso, porque estamos distraídos y enfocados en el tema del COVID. Entonces tendrían que programarse nuevamente unas fuerzas de tarea que estuvieran absolutamente dedicadas a esa tarea, y ir sacando la cuenta, así como en la Teletón. ¿Cuántos vacunados vamos al día, a la semana, al mes, transparentemente? Yo creo que lo que ha hecho bien este gobierno y esta
este ministro, es transparentar los datos, pero la prensa tiene que empujarle un poco a que estos son los datos que se tienen que publicar. ¿Cuánta gente llevamos vacunada? ¿Cuánto es el gap que nos falta? Y igual que el año nuevo, decir, nos van faltando 10, 20, 50.000, lo que sea, pero que eso sea un ánimo en general, porque en este momento, tal como tú me lo has preguntado, me lo han preguntado muchas otras personas, pero en un tono como de incertidumbre, de desconfianza. O de desconfianza, o de desconfianza. Claro, desconfianza, mientras que tendríamos que hacerlo así como, correcto. bueno, la meta del día son las 10.000 personas de la población tanto en el sector tanto, listo, meta cumplida. ¿Me entiendes? Es muy distinto cuando uno lo mira desde un punto de vista optimista, porque vamos embarcando a la gente en la tarea y la vamos involucrando, no la vamos poniendo en la orilla de la desconfianza. Sí, doctor Herrera, como se nos acaba el tiempo, la pregunta es la siguiente: lo que pasó en Cachagua, esta fiesta clandestina, es que quiero entrar en ese punto porque yo quiero saber, doctora, primero, cómo evalúa usted lo que ahí ocurrió, pero lo que me interesa fundamentalmente, porque es más noticia, es que fíjese usted que Cachagua, que aumentó en un 300% los números, el caso de contagiados, producto de estas fiestas. Por supuesto, y eso que seguramente esos son solamente los que se testearon en Cachagua, porque de ahí tienen que haber salido muchos otros contactos estrechos o que se fueron a testear a otros lugares en Santiago, por ejemplo. Entonces, esto yo lo he repetido varias veces y me parece que la gente lo entiende como un símil, que una fiesta como esa es una bomba de racimo, porque tú juntas 100 personas en un ambiente que llegó a dar rabia, porque era un ambiente cerrado, ¿cierto?, en donde todos respiraban sin mascarilla, con la boca abierta, cantando, gritando. Ese es el peor escenario, porque uno exhala con más intensidad el virus. Y a lo lejos por la ventana se veía una playa maravillosa, extensa, en donde perfectamente podrían haberse juntado, ¿cierto?, en 10 fiestas más pequeñas, pero con menos riesgo. Doctor Herrera, ¿qué pasó con eso? Todos contagiados, con su familia, sus empleados. Pero por lo mismo, le quiero preguntar, ¿debió haberse decretado cuarentena total para Cachagua, o para Zapallar, mejor dicho, como comuna, producto de estos hechos? O sea, si tú me preguntas a mí qué hubiera hecho yo, sí hubiera hecho eso. Digo, de lunes a domingo, quiero decir, completo, el retroceso a fase 1 completo. Claro. Si tú no puedes, en virtud, ¿cierto?, al tomar conocimiento de nuevos datos, no puedes seguir haciendo lo mismo. Es lo mismo que si yo tuviera un paciente y supiera que ya está infectado de un segundo germen, no puedo seguir usando el mismo antibiótico. Si hay una medida que fue desgraciadamente transgredida por las razones que sean, que yo espero que la justicia marque realmente su toque ahí, si realmente esa comuna hizo esta masiva infección, tenía que haberse decretado cierre del perímetro o cuarentena para esa comuna, y las personas que son las personas que no participaron de esa fiesta tendrían todo el derecho a hacer alguna acción legal contra las personas que llevaron la infección evidentemente ahí, si están con nombre, con apellido y colegio, pues. Sí, pues es cosa de seguir los audios. Ya, doctora Carolina Herrera, Carolina Herrera, broncopulmonar intensivista del Hospital de la FACH, le agradecemos su tiempo con ADN hoy. Muchas gracias.